Desde el primer instante quiero que sientas lo que ocurre cuando haces silencio ante alguien que busca alimentar su ego. Imagina un escenario. Estás frente a alguien que exige atención, que reclama reconocimiento, que necesita que tú entres al juego de su vanidad. Esta persona espera tu reacción, tu comentario, tu defensa, tu aprobación. Pero tú decides no jugar esa partida. Decides callar. Y ese silencio, sí, tu silencio, se convierte en el filo más afilado de tu fuerza interior. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas callado, cuando no entregas tus pensamientos, ni te enganchas en la lucha, estás desencadenando una de las leyes más poderosas del pensamiento estoico, la de entender qué puedes controlar y qué no, y mantener tu centro mientras el ego del otro se desequilibra. Ese silencio tuyo aparece como un espejo inesperado para esa persona, porque el ego solo opera en la reacción. Necesita que respondas, que argumentes, que te definas. Pero cuando te mantienes en calma, cuando dejas pasar las provocaciones sin engancharte, lo que haces es mostrar que no estás en su nivel. No entras al drama, no das espacio al ruido. Y el ego adversario queda desnudo. Se queda pidiendo algo que tú no vas a darle, y sin esa respuesta ya pierde fuerza. Quiero que ahora, justo antes de continuar, te comprometas. En el espacio de comentarios escribe la palabra silencio fuerte, para que quede claro. Tú estás aquí para dominar tu vida, no para alimentar la vanidad de otro. Una sola palabra. Hazlo ya. ¿Listo? Bien, continuamos. Porque no se trata simplemente de callar. Se trata de usar ese silencio como una herramienta de poder. En la antigua filosofía del estoicismo, los grandes pensadores sabían que las palabras usadas sin control pueden volverse en nuestra contra. Epicteto decía, sé más dueño de tus discursos que de tus vestidos. Significa que el que habla sin razón regala su posición. El silencio, en cambio, preserva el terreno. Cuando el otro busca imponerse, busca reconocimiento exagerado, busca hacerte reaccionar, tu silencio es un muro y al mismo tiempo es un faro. Un faro que dice, veo lo que haces, no participo de esto, sigo mi propio camino. Eso erosiona el ego del otro porque le quita lo que necesita. La respuesta, el combustible, la atención. Sin contigo al frente para alimentar su historia, el otro comienza a sentir que su estrategia no funciona. Su vanidad empieza a vacilar, y ahí es donde tú tomas ventaja. En este video vamos a explorar por qué exactamente tu silencio es lo único que puede realmente destruir ese ego altanero. Cómo hacerlo sin sentir culpa, sin perder tu dignidad, sin volverte el agresor. Veremos qué dice el estoicismo. ¿Qué prácticas concretas puedes aplicar? ¿Qué errores evitar cuando el ego ajeno presiona fuerte? Y al final sabrás cómo convertir tu silencio en tu principal arma de transformación personal. La mayoría de las personas no soporta el silencio porque el silencio muestra lo que realmente son. Cuando alguien con un ego inflado se queda sin tus respuestas, sin tus justificaciones y sin tus emociones, se enfrenta a su propio vacío. Y ese vacío es insoportable para quien ha construido su valor sobre la necesidad de dominar a otros. El silencio actúa como una lupa. Amplifica la inseguridad de quien vive pendiente de la validación externa. Cuando no respondes, esa persona comienza a cuestionarse. ¿Por qué no reacciona? Dice, ¿por qué no me responde? Si ¿por qué no entra en mi juego? Lo que sigue es una caída interna que no puedes ver, pero que ocurre dentro de su mente, porque sin reacción no hay poder. Y eso es exactamente lo que el silencio les arrebata. Muchos confunden el silencio con debilidad, pero el silencio consciente es todo lo contrario. Es una demostración de dominio interior. Hablar es fácil. Reaccionar es automático. Callar por decisión requiere una fortaleza que solo se obtiene cuando aprendes a controlar tus emociones. Y esa es la esencia del estoicismo. No depender de lo que no puedes controlar, mantenerte en equilibrio sin importar el caos externo. Piensa en esto. Cada vez que alguien intenta provocarte, lo hace porque necesita sentir que tiene poder sobre ti.
necesita verte alterado, necesita que respondas, que te defiendas. Tu reacción es su alimento. Pero cuando mantienes la calma, cuando tu silencio es firme, cuando ni tus gestos ni tu mirada conceden atención, destruyes la ilusión de control que esa persona creía tener. Ese tipo de silencio no es vacío, es presencia. Es el lenguaje del autocontrol. Y en esa calma hay una lección que el ego no puede soportar, la de enfrentarse a alguien que no busca ganar ni perder, sino simplemente mantenerse en paz. Esa es la verdadera victoria. Cuando practicas el estoicismo, entiendes que no tienes que ganar cada discusión, ni explicar cada decisión, ni justificar cada movimiento. El sabio no busca ser entendido por todos, busca entenderse a sí mismo. El silencio se convierte en un escudo contra la manipulación, contra la necesidad de aprobación, contra los juegos de poder disfrazados de conversaciones inocentes. A veces, lo más fuerte que puedes decir es nada, porque el silencio tiene una manera particular de poner las cosas en su lugar. Quien te ataca esperando verte perder el control termina revelando su propia debilidad. Quien te subestima por callar pronto descubre que ese silencio no es rendición, sino estrategia. Y aquí está lo más poderoso. El silencio no solo destruye el ego ajeno, también fortalece el tuyo, pero de un modo diferente. Lo convierte en un ego sereno, en una identidad que no necesita imponerse porque sabe quién es. Ese tipo de ego no busca aplausos, solo equilibrio. Y cuando alcanzas ese punto, nada ni nadie puede perturbarte. Hay algo que muy pocos entienden. El silencio no solo desarma al ego del otro, también te entrena a ti. Cada vez que eliges no reaccionar, te haces más fuerte. Cada momento en el que callas ante la provocación, desarrollas un tipo de autocontrol que muy pocos alcanzan. No se trata de indiferencia, sino de disciplina emocional. Y esa disciplina es una de las bases del pensamiento estoico. El silencio no significa que no tengas argumentos. Significa que eliges no desperdiciarlos. Porque hay discusiones que no merecen tu energía. No todo lo que se dice necesita respuesta. No toda provocación merece atención. Cuando comprendes eso, das un paso enorme hacia la libertad interior. Imagina por un momento que alguien busca discutir contigo, te lanza frases diseñadas para hacerte reaccionar. Si respondes, entras en su juego. Pero si mantienes la calma y eliges el silencio, cambias por completo la dinámica. Ya no es él quien tiene el control, eres tú. Ese instante en que decides guardar silencio es el momento en que te conviertes en dueño de la situación. Muchos piensan que el silencio los hará parecer débiles, pero la realidad es que el silencio bien usado es una declaración de poder. No gritas, no te defiendes, no explicas, simplemente no caes. Y esa actitud desconcierta. Quien pretendía manipularte empieza a sentir que sus palabras no funcionan. Su discurso pierde sentido. Su ego se derrumba poco a poco, porque no logra lo que más desea, dominarte. El silencio, en su esencia, es un espejo que refleja madurez. Es la voz del autocontrol. Es el espacio donde la razón se fortalece y la emoción se calma. Cuando lo usas con sabiduría, deja de ser pasividad para convertirse en estrategia. Y lo mejor de todo es que el silencio te permite observar. Cuando no hablas, ves más, escuchas más, entiendes más. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple. Escribe en los comentarios la palabra calma total. Esa expresión representa el poder que estás construyendo. No importa lo que pase afuera, tu calma será tu fuerza. Así que escríbelo, calma total. Que quede claro que tu silencio no es debilidad, es control absoluto. Continuando, los sabios estoicos enseñaban que no se trata de vencer al otro, sino de dominarse a uno mismo. Si logras eso, ningún ego puede tocarte. El silencio se vuelve tu refugio y tu arma. En el mundo actual, donde todos hablan, opinan y discuten por todo, guardar silencio es un acto revolucionario. Es ir en contra del ruido. Es conservar la mente limpia mientras los demás se pierden en la necesidad de tener la última palabra.
Y cuando alguien intenta quebrarte con su ego, recuerda esto: no tienes que demostrar nada. La persona que necesita tener razón, que busca atención, que exige reconocimiento, ya perdió. Porque en el momento en que tú eliges no entrar en su juego, le quitas el escenario. Y sin público, el ego muere. Hay un punto en el que el silencio deja de ser una reacción y se convierte en una filosofía de vida. Cuando llegas a ese nivel, ya no lo usas solo para enfrentar al ego ajeno, sino para mantener tu propio equilibrio. El silencio se transforma en tu espacio sagrado, el lugar donde piensas antes de actuar, donde decides qué vale la pena y qué no. El estoicismo enseña que el dominio de uno mismo comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones. Cada vez que respondes impulsivamente, entregas una parte de tu poder. Cada vez que te dejas llevar por la necesidad de demostrar algo, el ego gana terreno. Pero cuando eliges el silencio, cuando haces una pausa antes de hablar, cuando observas sin reaccionar, tomas el control de ti mismo. No es un control artificial ni forzado, es serenidad, es tener la claridad para decirte: esto no me define, no necesito responder a todo, no todo merece mi voz. Esa es una de las formas más puras de libertad. Piensa en las personas que admiras por su sabiduría. No son las que más hablan, sino las que eligen con cuidado cuándo y cómo hacerlo. El silencio no las hace distantes, las hace poderosas, porque su voz tiene peso precisamente porque no la usan todo el tiempo. Cuando hablan, lo hacen desde la calma, no desde la reacción. El ego, en cambio, no soporta el vacío. El ego necesita ruido. Necesita aprobación constante, necesita demostrar, pero el alma tranquila no compite con eso. Se mantiene firme, sin alardes, sin necesidad de ganar. Por eso el silencio destruye el ego, porque le niega el escenario donde brillar. Hay algo curioso que sucede cuando practicas el silencio con consistencia. Al principio la gente se incomoda. Algunos te presionan para que hables. Otros piensan que estás molesto o que no sabes qué decir. Pero con el tiempo, esa misma gente empieza a verte diferente. Empiezan a notar que tu calma no es miedo, sino seguridad. Y entonces, el respeto llega solo. Ese respeto no se exige, se inspira. Surge del equilibrio que proyectas, de la firmeza que transmite tu presencia. Ya no necesitas levantar la voz, ni discutir, ni justificarte. Tu energía habla por ti. Y eso, en un mundo dominado por el ruido, es algo profundamente poderoso. Si aplicas este principio en tu vida, notarás que muchas situaciones que antes te alteraban ya no te afectan igual. No porque no te importen, sino porque ya entendiste que no todo merece tu paz. Esa es la verdadera victoria. Conservar la serenidad cuando el entorno grita. El silencio, cuando se usa con sabiduría, no te aleja del mundo. Te conecta con él desde otro nivel. Te permite ver lo que otros no ven, sentir lo que otros ignoran y actuar con precisión. Hablar menos te enseña a comprender más. Callar a tiempo te enseña a dominarte. Y ese dominio es la esencia del estoicismo, ser dueño de tu mente en medio del caos. A veces creemos que el silencio es una respuesta vacía, pero en realidad es una declaración profunda. No decir nada no significa que no entiendas, ni que no sientas, ni que no te importe. Significa que estás eligiendo no alimentar el fuego del conflicto. Significa que estás priorizando tu paz sobre tu orgullo. Y eso, en un mundo movido por el ego, es un acto de verdadera grandeza. El ego siempre busca protagonismo. Quiere tener la última palabra, ganar cada discusión, demostrar que tiene razón. Pero el silencio interrumpe ese ciclo. El silencio rompe el ritmo del ego, lo deja sin aire, sin público, sin sentido. Y esa es la razón por la que tu silencio puede ser tan poderoso, porque desactiva el juego. El estoicismo enseña que la sabiduría consiste en distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes controlar las palabras del otro, ni su forma de pensar, ni su necesidad de imponerse. Pero sí puedes controlar tu respuesta, tu serenidad, tu energía.
Ahí es donde entra el silencio, como una herramienta para cuidar lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. El silencio no se trata de reprimir emociones, sino de transformarlas, de canalizar la energía que usarías para defenderte o discutir y convertirla en fuerza interna. Cada palabra que decides no pronunciar, cada vez que respiras y eliges callar, te haces más consciente de ti mismo. Te haces más dueño de tu mente y menos dependiente del entorno. Las personas dominadas por su ego no entienden eso. Confunden el silencio con rendición, sin notar que ese silencio es control. Piensan que ganan cuando tú callas, pero lo que realmente sucede es que tú estás ganando tiempo, claridad y poder. No estás evitando el conflicto por miedo, lo estás trascendiendo por sabiduría, y ese tipo de control se nota, se siente. Quien vive desde el ego se altera fácilmente. Quien vive desde la serenidad no necesita demostrar nada. Esa diferencia se percibe sin una sola palabra. La calma habla sola. Quiero que hagas algo ahora. En los comentarios escribe la palabra poder interno. Esa frase representa el tipo de fuerza que estás desarrollando. Una que no necesita gritar, una que no busca atención, una que se sostiene en silencio. Poder interno. Escribe esas dos palabras para recordarte que tu valor no depende del ruido externo, sino de tu estabilidad interior. Cada vez que elijas el silencio, estarás entrenando tu mente para responder con sabiduría en lugar de impulsividad. Con el tiempo, notarás que los conflictos duran menos, las discusiones te cansan menos y las provocaciones dejan de afectarte. No porque te vuelvas insensible, sino porque entiendes que no tienes nada que probar. Esa es la verdadera libertad. No necesitar reaccionar para sentirte en control. El silencio no te hace invisible, te hace indestructible. Mientras otros gritan para demostrar quiénes son, tú simplemente eres. Y en ese equilibrio, destruyes cualquier ego que intente dominarte. El silencio no solo destruye el ego del otro, también desnuda tus propias sombras. Cuando eliges no responder, te quedas contigo mismo. Te ves frente a tus pensamientos, frente a tu necesidad de tener razón, frente a tus propios impulsos. Y es ahí donde el silencio se convierte en un espejo brutalmente honesto. El estoicismo enseña que no puedes dominar al mundo si primero no te dominas a ti mismo. Y el silencio es el campo de entrenamiento perfecto para esa batalla. Porque cuando callas, te escuchas. Cuando dejas de hablar, descubres lo que realmente sientes. Y cuando no reaccionas, te das cuenta de cuánto poder habías estado regalando cada vez que lo hacías. En ese espacio de quietud aparece una fuerza diferente. Una fuerza que no grita, que no compite, que no exige. Una fuerza que simplemente está. Y es ahí donde surge la verdadera confianza. No la confianza del ego que necesita aprobación, sino la confianza del alma que se basta a sí misma. Cuando alguien intenta provocarte y tú respondes con calma, no solo rompes su control, también te liberas del tuyo. Porque ya no estás reaccionando desde el impulso, sino desde la conciencia. Has dejado de actuar para demostrar y comienzas a actuar por elección. Eso es maestría emocional. El silencio, cuando se entiende, se convierte en tu escudo más poderoso. Te protege de las palabras que buscan herirte, de los juicios que intentan limitarte, de las emociones que quieren arrastrarte. Y al mismo tiempo te enseña paciencia. Aprendes que no todo merece respuesta inmediata, que el tiempo revela verdades que las discusiones solo esconden. El ego odia el silencio porque no puede controlarlo. No puede interpretarlo, no puede manipularlo, no puede usarlo para alimentarse. Por eso, cuando callas, el ego del otro comienza a desmoronarse. Se siente ignorado, invisible, impotente, y eso lo destruye más que cualquier argumento. Pero cuidado, el silencio no es una máscara para esconderte. No se trata de callar por miedo, ni de usarlo como castigo. Se trata de callar desde la conciencia, desde la madurez. Porque hay silencios que hieren y hay silencios que curan.
El que tú estás aprendiendo es el que sana, el que libera, el que te eleva. Cuando usas el silencio como herramienta de poder interior, ya no reaccionas igual ante la provocación. El otro puede gritar, puede acusar, puede manipular, pero tú ya no te mueves. No porque no sientas, sino porque ya entendiste que nada externo puede robarte tu paz sin tu permiso. Y ese es el momento en que te vuelves invencible, porque ya no importa lo que el otro diga o haga. Tu serenidad no depende de su aprobación. Has roto la cadena que el ego intentaba colocar en ti. Has elegido la calma sobre el caos, el silencio sobre la confrontación, la sabiduría sobre la reacción. Hay una verdad que pocos quieren aceptar. El silencio también revela quién tiene realmente el control. En toda confrontación, quien mantiene la calma es quien domina la situación. No gana el que grita más fuerte, gana el que no se deja arrastrar. Porque el control no está en la voz, sino en la mente. Cuando eliges callar frente a la provocación, cambias las reglas del juego. Ya no estás jugando con las emociones del otro, estás jugando con su percepción. Y eso lo descoloca. Quien esperaba verte perder el control no entiende cómo tu silencio puede ser tan firme, tan impenetrable. Y esa confusión lo desarma. El silencio es una estrategia de sabiduría, no de cobardía. Es el lenguaje del autocontrol. El ego busca atención y cuando no la obtiene se apaga. Pero el silencio no solo destruye el ego ajeno, también lo transforma en ti. Te enseña a dejar de buscar validación, a no depender del reconocimiento, a no necesitar demostrar tu valor. En ese punto, tu presencia comienza a hablar por ti. Ya no necesitas levantar la voz para ser escuchado, porque tu energía comunica algo más profundo. Transmite seguridad, transmite respeto. La gente empieza a notar que no te dejas arrastrar por la emoción, que sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y eso genera algo que el ego jamás logra, influencia auténtica. El estoicismo nos recuerda que el sabio no busca tener razón, busca mantener la razón. Eso significa que no discute por orgullo, sino que elige sus batallas con inteligencia. Y la mayoría de las veces, la mejor batalla es la que no se pelea. Porque hay guerras que se ganan sin decir una sola palabra. Cada vez que eliges el silencio ante la provocación, estás educando a tu mente. Le estás enseñando que no todo merece atención, que la verdadera fuerza está en la calma. El ruido puede ser fuerte, pero nunca será estable. La calma puede parecer débil, pero siempre vence al ruido. Y aquí hay un punto clave. El silencio no solo tiene poder hacia afuera, también lo tiene hacia adentro. Te da espacio para pensar, para observar, para entender. En medio del silencio es donde se revelan las verdades que el ruido oculta. Ahí es donde ves con claridad lo que realmente importa. Quiero que en los comentarios escribas mente serena, porque eso es lo que estás construyendo con cada elección de silencio. Una mente serena es una mente libre, y una mente libre no se deja dominar ni por el ego ajeno ni por el propio. Esa es la verdadera victoria del estoico, la paz que no depende de nadie. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, no tienes que responder, no tienes que demostrar nada. Deja que el silencio hable por ti. Porque a veces el mensaje más fuerte es el que no necesita sonido. El silencio es más que una reacción. Es una declaración de poder interior. Cuando lo entiendes, dejas de verlo como ausencia de palabras y comienzas a sentirlo como presencia de sabiduría. Porque el silencio, bien usado, no te separa del mundo, te conecta con él desde otro nivel. Cada vez que eliges callar ante la provocación, estás reafirmando tu dominio personal. Estás diciendo, sin decirlo, que tu paz vale más que cualquier argumento. Estás dejando claro que no necesitas ganar discusiones para sentirte completo, porque ya ganaste el control de ti mismo. Y esa es la esencia del estoicismo, aprender a gobernarte en lugar de intentar gobernar a otros.
Entender que el poder real no está en hacer que el mundo te escuche, sino en mantenerte firme aunque el mundo grite. Tu silencio destruye el ego ajeno, porque el ego no sabe qué hacer con él. No puede controlarlo, no puede usarlo, no puede vencerlo. Ante el silencio, el ego se muestra tal cual es: frágil, inseguro, dependiente de la reacción del otro. Y cuando lo enfrentas con serenidad, simplemente se desmorona. Pero lo más grande ocurre dentro de ti, porque mientras el otro se consume en su necesidad de ser escuchado, tú descubres la plenitud de no necesitar nada. Descubres que no tienes que demostrar tu valor, que no tienes que responder a todo, que no necesitas tener la última palabra para tener la razón. Descubres que la calma no es pasividad, sino poder en reposo. El silencio te enseña a observar antes de hablar, a entender antes de actuar y a soltar antes de sufrir. Te enseña que la sabiduría no se impone, se proyecta. Que la fuerza no se grita, se demuestra con equilibrio. Que la verdadera grandeza está en la serenidad, no en la superioridad. Cuando logras eso, ya no reaccionas al ego de los demás. Lo comprendes. Ya no te enojas, te distancias. Ya no luchas, fluyes. Y eso, más que una técnica, es una transformación. Porque quien domina su silencio, domina su mente. Y quien domina su mente, domina su destino. El silencio es la respuesta que más desconcierta y la que más enseña. Porque el que calla no siempre otorga. A veces simplemente ha entendido que no vale la pena explicar lo que el otro no está preparado para comprender. Y cuando alcanzas ese punto, tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Una presencia que impone respeto, que transmite calma, que inspira equilibrio. Quiero que cierres este video dejando en los comentarios la palabra imperturbable. Esa palabra representa lo que has aprendido aquí. Mantenerte firme, sin importar lo que ocurra alrededor. Que nada te saque de tu centro. Que ningún ego altere tu paz. El silencio no es debilidad. Es sabiduría, es poder, es dominio propio. Y cuando lo entiendes, ya nada ni nadie puede destruirte.